Buenos días amigos, en este vídeo os voy a mostrar los mejores métodos de entrenamiento para hipertrofia recreativa. Métodos básicos. Vamos a comenzar con el método básico para hipertrofia recreativa. El método básico para entrenar hipertrofia sería trabajar con una intensidad entre el 70 y el 80% de nuestra repetición máxima. Hacer 3 o 4 series por ejercicio y un descanso entre series de un mismo ejercicio de 40 segundos a 1 minuto y medio. El rango de repeticiones de cada serie sería entre 6 y 12 repeticiones. Veamos ahora el método básico para los meses que entrenamos fuerza. Este método se aplicará a los ejercicios compuestos principales y se trabajarán con una intensidad entre el 75 y el 90% de nuestra repetición máxima. El rango de repeticiones estará entre 4 y 6 repeticiones. El descanso será de 1 minuto aproximadamente en 3 series de un mismo ejercicio. Ejemplo de los ejercicios compuestos principales sería el press de banca con barra plano y el press militar para el día 1, la sentadilla y el rack pull para el día 2 y el peso muerto y las dominadas para el día 3. Como dijimos en vídeos anteriores, el método de fuerza va combinado con el método de hipertrofia tipo 2. Es decir, se aplicaría el método de fuerza con los ejercicios compuestos principales y para el resto de ejercicios aplicaríamos el método de hipertrofia tipo 2, que es el que vamos a ver a continuación. Bien, para el método básico de hipertrofia tipo 2, trabajaremos con una intensidad entre el 50 y el 65% de nuestra repetición máxima. Se harán 3 o 4 series por ejercicio, igual que en los ejercicios de fuerza. El descanso entre series de un mismo ejercicio será de 40 segundos a 1 minuto y medio. Y el rango de repeticiones estará entre 12 y 24 repeticiones. Métodos avanzados. Entre los métodos avanzados que suelo utilizar estarían las biseries, que consiste en realizar un ejercicio compuesto seguido de otro ejercicio aislado, sin descanso entre medio. El descanso sería el tiempo en cambiarte de sitio para hacer el otro ejercicio. Primero haríamos el primer ejercicio en un rango entre 6 y 8 repeticiones, con una intensidad del 80-90% aproximadamente. Y luego haríamos el segundo ejercicio aislado, que iría en un rango entre 10 y 12 repeticiones con una intensidad del 70-80%, o 2 RIR, que serían 2 repeticiones en reserva. Entre los ejemplos que os he puesto sería el press de banca plano con barra, que sería el compuesto, seguido de unas aperturas con mancuernas. Otro podría ser el press militar, seguido de elevaciones frontales con mancuernas. Otro podría ser sentadilla, seguido de extensión de piernas. Otro podría ser rack pull, seguido de curl femoral tumbado en máquina. O por último, dominada, seguido de jalón en polea. También suelo utilizar biseries algunas veces con ejercicios aislados. Es decir, hago un ejercicio aislado seguido de otro ejercicio aislado. La intensidad con la que suelo trabajar es del 70-80% de una repetición máxima o 2 RIR. Y el rango de repeticiones sería entre 6 y 12 repeticiones. El descanso entre ejercicios sería el tiempo de cambiar de un ejercicio a otro. Y el descanso entre biseries sería de 1 minuto aproximadamente. Como ejemplo os he puesto elevaciones de pájaro con mancuernas, que serían para el hombro, para la parte posterior, seguido del face pull en polea, que sería también para la parte posterior del hombro. Otro método avanzado que suelo utilizar es la combinación de ejercicios normales con unilaterales. Se puede hacer tanto con ejercicios compuestos como aislados. La intensidad será del 70% aproximadamente de nuestra repetición máxima. Las repeticiones serán de 5 por cada unilateral y por las enteras. Y el descanso será de 1 minuto aproximadamente entre series, no entre partes del cuerpo. En el ejemplo que os he puesto, por ejemplo el de press de pecho con mancuernas, haríamos 5 repeticiones con un brazo, mientras el otro está extendido arriba. Luego haremos 5 repeticiones con el otro brazo y el otro lo dejaremos arriba. Y finalmente haremos 5 repeticiones enteras, con los dos brazos. Para aumentar la intensidad podemos empezar con 5 enteras, 5 medias, 5 con la otra media y terminar con 5 enteras.
En el otro ejemplo que os he puesto, que sería el curl de bíceps con mancuerna, lo haríamos igual. 5 repeticiones con un brazo, mientras que el otro sujeta la mancuerna a mitad de recorrido. Luego lo haremos con el otro brazo y terminaremos con 5 con los dos brazos. Y todo esto sería una serie. Haremos 3 o 4 series. Otro método avanzado que suelo utilizar serían las medias repeticiones. Este método también se puede utilizar tanto en ejercicios compuestos como aislados. La intensidad con la que trabajaremos será del 60% aproximadamente de nuestra repetición máxima. Las repeticiones serían 5 repeticiones. El descanso, al igual que el anterior, sería 1 minuto aproximadamente entre series, no entre medias. Como ejemplo os he puesto el press de pecho con barra, en el que haríamos 5 repeticiones desde abajo a mitad del recorrido, 5 repeticiones de mitad hacia arriba y terminaríamos con 5 repeticiones enteras. Todo esto sería una serie. Y el otro ejemplo que os he puesto sería el curl de bíceps con mancuerna, en el que haríamos 5 repeticiones levantando el brazo a mitad del recorrido, 5 repeticiones de mitad hacia arriba y 5 repeticiones enteras. Lo podríamos hacer con los dos brazos a la vez o primero un brazo y luego el otro. Otro método que suelo utilizar sería la realización de series descendentes, que se suele hacer con ejercicios aislados. La intensidad sería del 70% aproximadamente de nuestra repetición máxima o de 2 RIR. Las repeticiones serían de 10 repeticiones y el descanso sería el tiempo de cambiar de mancuerna o de quitarle peso. En el ejemplo que os he puesto, que sería el curl de bíceps con mancuerna, empezaríamos con un par de mancuernas de 12 kilos y haríamos 10 repeticiones. Le bajaremos 2 kilos y haremos 10 repeticiones de nuevo. Le quitamos otros 2 kilos y haremos otras 10 repeticiones. Y por último, con 5 kilos haríamos otras 10 repeticiones, ya para finalizar la serie descendente. Otro método avanzado que suelo utilizar sería la pirámide creciente, que se suele hacer con los ejercicios compuestos principales. Y se podría hacer, por ejemplo, la semana que calculamos nuestro RM. Al fin y al cabo es más o menos el mismo mecanismo. La intensidad con la que comenzaremos será del 70 al 75% aproximadamente. E iremos aumentando la intensidad y bajando las repeticiones según nos acerquemos a nuestra repetición máxima. Las repeticiones pueden ir entre 1 y 12 repeticiones. Y el descanso será el tiempo de cambiar los discos aproximadamente. En los ejemplos que os he puesto, en el primero empezaríamos con 12 repeticiones al 70%, la segunda serie sería de 10 repeticiones al 75%, la tercera serie sería de 8 repeticiones al 80%, la cuarta serie de 6 repeticiones al 85% y terminaríamos con 3 repeticiones al 90%. Y en el segundo ejemplo que os he puesto, empezaríamos con 10 repeticiones al 75%, la segunda serie de 8 repeticiones al 80%, la tercera serie de 6 repeticiones al 85%, la cuarta serie de 3 repeticiones al 90% y terminaríamos con una repetición al 100% de nuestro RM. La otra pirámide que suelo utilizar es la pirámide doble, que se suele hacer con los ejercicios compuestos principales igualmente. Las repeticiones van de 1 a 12 igualmente y el descanso por el tiempo de cambiar los discos igualmente. La diferencia sería que una vez que llegáramos al pico de la pirámide, volveríamos a bajarla. En el ejemplo que os he puesto serían 12 repeticiones al 70%, 10 repeticiones al 75%, 8 repeticiones al 80% y 6 repeticiones al 85%. Y luego bajaríamos, haríamos 8 repeticiones al 80%, 10 repeticiones al 75% y terminaríamos con 12 repeticiones al 70%. Es decir, haríamos 7 series. Otro de los métodos avanzados utilizados sería las series en oleaje. Y este método se suele utilizar en ejercicios compuestos y suele alternar series de mayor intensidad con series de menor intensidad, variando también el número de repeticiones según la intensidad aplicada. Las repeticiones suelen ir entre 6 y 12 repeticiones. El descanso aplicado sería el tiempo en cambiar los discos aproximadamente. En el ejemplo, en el press de pecho con barra, haríamos 8 repeticiones al 75%. Luego haríamos otra serie de 10 repeticiones al 70%. Luego haríamos una tercera serie con 6 repeticiones al 80%.
Luego una cuarta serie con 8 repeticiones al 75%. Una quinta serie con 6 repeticiones al 80%. Y una última serie de 12 repeticiones al 70%. Otro método avanzado utilizado serían las series de contraste. Este método se puede utilizar tanto en ejercicios compuestos como aislados. La intensidad aplicada estaría entre el 65 y el 75% aproximadamente en el primer ejercicio y el 0% en el segundo. Es decir, en el segundo ejercicio sería con nuestro propio peso corporal. Las repeticiones serían entre 6 y 12 repeticiones. Se harían los dos ejercicios consecutivos como en las biseries y se dejaría un minuto aproximadamente entre biseries de contraste. En el ejemplo tenemos la sentadilla búlgara con pesas rusas, seguidamente de una sentadilla búlgara sin peso y con salto tocando las manos por abajo. Otro ejemplo podría ser una sentadilla con barra con unos 50 kilos, seguidamente de sentadillas sin peso con salto. Otro método avanzado sería el 10×10, que serían hacer 10 series por 10 repeticiones cada una. Se suele hacer en ejercicios compuestos. La intensidad con la que se trabaja es del 65% aproximadamente. Y el descanso sería de 1 minuto aproximadamente entre series. El ejemplo que os he puesto es con el press de pecho con barra, en el que con una carga de 65 kilos haríamos 10 series de 10 repeticiones. Y el último método que suelo utilizar es una variante del anterior. Y se suele utilizar tanto en ejercicios compuestos como aislados. La intensidad que se aplica sería del 75% aproximadamente. Y se iría bajando unos 2 kilos aproximadamente por serie. Es un estilo a las series descendentes. El descanso sería de 1 minuto aproximadamente entre series. En el ejemplo que os he puesto, el curl de bíceps con barra, cogeríamos una carga de 30 kilos y haríamos 10 repeticiones. Y en la siguiente serie bajaríamos 2 kilos y volveríamos a hacer 10 repeticiones. Y así sucesivamente hasta hacer las 10 series. Para conseguir algo que nunca has conseguido antes, debes hacer algo que nunca has hecho antes.